Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de los profesionales de Canal 4 TV y seguimos en compañía del director general de la Unión Deportiva Las Palmas, don Patricio Viñayo. Patricio, pero el vivir esos partidos como se ha vivido, sin público, sin afición. Sin alma. Es muy difícil. También te digo una cosa, es deprimente, ¿eh? Es decir, yo me he divertido mucho durante la temporada hablando con aficionados o con abonados o discutiendo con ellos, a veces incluso peleándonos en la defensa de postulados, pero reconduciéndolo unas veces antes, otras veces después, otras veces sin poder ser, pero es que eso es la propia vivencia del fútbol, ¿no? Y el hecho de que te dé la impresión de ir a un entrenamiento arbitrado, te quita. Todo el mundo sabe que ha aparecido un elemento nuevo, que oyes perfectamente lo que dicen los jugadores. Parece que los jugadores son los que pitan las faltas con sus gritos cuando sufren una entrada. Oye muchas veces lo que dice el propio árbitro y lo que explica. Oye casi siempre lo que grita el entrenador. Pero si tú no te trabajas psicológicamente un poco, te deprimes, porque realmente es una actividad, es un evento que está pensado, si no eres tú el que lo juega, está pensado para el gran público. Y muchas veces nosotros, cuando hemos tenido partidos, porque tú sabes que la Unión Deportiva Las Palmas salpica decepciones y alegrías, ¿no? Cuando vas a partidos... La idiosincrasia de la Unión Deportiva Las Palmas. Claro, cuando vas a partidos que hay poco público, no te gusta. Y cuando vas a partidos que son grandes ocasiones, que el público llena o prácticamente llena el estadio, eso es lo que realmente te llena y te motiva. Y es verdad que es una tragedia griega que se repite cada 7 días, ¿no? Si atendemos a los microciclos semanales, ¿no?, de la competición. Y es verdad que te llevas tremendas decepciones, y es verdad que te llevas tremendas alegrías, y tienes ese yin y ese yang continuamente en la competición. Y por supuestísimo que cuando pierdes, que cuando el público está enojado, y no hablo enojado con el equipo, sino enojado con nosotros mismos, con las cosas que hacemos, con las decisiones que tomamos, con tal, eso es ingrato y te puede torturar, pero te llena de videos. Es decir, la vida, yo te decía antes que es intentar de los intereses que tienen tu pequeño reino dentro de la gran organización, saber medir hasta dónde. Pero por otro lado también es que todos sacrifiquemos un poco en beneficio de ese bien común. A veces cuando no lo consigues lo pasas mal. Cuando hay una derrota lo pasas tan mal que se te amarga el fin de semana y tú tienes que esforzarte porque tu familia tampoco esté viviendo un drama de un resultado. Pero es que cuando estás dentro, o aficionados que sin estar dentro lo viven con tanta intensidad, es que eres muy consciente de que le amargas la noche o el fin de semana o la semana a algunas personas, y cuando las cosas salen bien, eres consciente de que en el estado de ánimo colectivo eso flota. Y se nota, ¿eh? Y claro, pero es preferible, creo yo, esa metáfora de la vida, vivirla, que no ser testigo de una vida que se vive menos. Ahora pierde el equipo, por supuesto tienes la decepción, por supuesto tal, pero parece que no lo compartes con nadie, porque muchas veces tú serías el primero que te expresaría de una forma muy contundente en cualquier jugada que no te guste, en cualquier despiste que no te guste, o con cualquier decisión directiva que no compartas, ¿no? Porque esa pasión está hilvanada a lo que es el proceso del fútbol profesional, pero no solamente el profesional, porque el fútbol que no es tan profesional, de otras categorías,
tiene tantas similitudes, aunque no se manejen esos reglamentos y esas cifras y no vayan tantos espectadores a esos partidos, porque si tú desciendes también al fútbol base, ves que cualquier partido de cualquier fin de semana que no sea un partido determinante para ningún hito deportivo de un equipo de infantil o de alevín, en la grada se vive con una pasión tremenda. Es muy consustancial al mundo del fútbol, a la modalidad en sí, porque en un partido de fútbol, a diferencia de otras modalidades, lo más importante del partido puede pasar en el minuto 2 o en el 92. Y ese minuto es el que muchas veces determina el desenlace de todo el partido. Por lo tanto, estás continuamente expectante porque en cualquier momento puede pasar el acontecimiento que decante la balanza hacia un lado o hacia otro, ¿no? Y eso cuando es compartido, eso cuando es celebrado, eso cuando es sufrido también en comunidad, tiene una dimensión bastante distinta a lo que estamos viviendo ahora, que parece ciencia ficción, o sea, algo que jamás en nuestras vidas pensaríamos que ocurriría, está ocurriendo. Es que hay que ponerse, ¿no?, y decir, oye, ¿cómo puede conectar el jugador que estaba acostumbrado, ¿no?, y conectaba con el jugador número 12, que es la afición? Que quiera o no quiera, son los que muchas veces esa sintonía entre el equipo y la afición ganaban partidos. Sí, pero fíjate que para bien y para mal, quiero decir que muchas veces los jóvenes valores tienen que forjarse, tienen que culminar su etapa de formación teniendo la personalidad para jugar en ambientes hostiles. Y desde luego tiene que tener la experiencia edificante, la experiencia grata de fundirse también con un sentimiento colectivo cuando logra una victoria que muchas veces será recordada durante años. Todo eso forma parte del fútbol y debe formar parte de la formación de un joven valor. No es lo mismo en su proceso formativo aparecer en el mundo del fútbol profesional con una grada vacía que con una grada repleta, o que asista público, que pueda lamentar o oír un rum rum o incluso en situaciones extremas un abucheo cuando fallas una jugada, o cuando fallas la segunda, cuando fallas la tercera, y saber sobreponerte a eso. Eso es parte también de la formación del jugador. O experimentar ese agotamiento físico y sin embargo influirte positivamente todo el ánimo que baja de la grada y que cuando parece que no puedes dar ni un paso más, resulta que llegaste a ese remate que se escapaba y fue lo que definió esa victoria, ¿no? Entonces, ese tipo de experiencias, ahora los jugadores jóvenes que están apareciendo en sus primeros partidos del fútbol profesional no lo están viviendo. Lo que están viviendo es una situación anómala, parece como creada en condiciones de laboratorio y que no es realmente lo que vivirán, eso esperamos todos, lo que vivirán el resto de su carrera profesional. Es como un paréntesis raro que pasará a los anales de la historia y lo estudiarán los más jóvenes dentro de poco en los colegios, pero no es lo adecuado porque estamos desnaturalizando un evento, cuando hablamos de deporte de élite, un evento en el que el ambiente es un ingrediente más y que forma parte sustancial de lo que es el evento. Es parte importante para mí siempre, te lo digo, para lo bueno y para lo malo, porque a veces hay derrotas que el público sabe que un jugador lo ha dado todo, que el equipo lo ha dado todo, la derrota ha venido por las circunstancias X y son derrotas agridulces, ¿no? Sí, sin mob. Porque el propio aficionado reconoce que lo han dado todo. Quieran o no quieran, no es esta misma derrota. Yo cuando son jugadores jóvenes, siempre decimos, en el fútbol, si tú tienes 8, 10, 12, 16 años, 15, esas nunca pierdes, siempre aprendes. En esas edades, o se gana o se aprende, no se gana o se pierde, porque la derrota también es algo consustancial de la vida misma.
Es decir, no es mejor aquel que nunca cae derrotado. Es mejor siempre el que supera las consecuencias de una derrota. Nosotros tuvimos un acontecimiento que pocos equipos han podido experimentar, que fue lo del Cordobazo. Es decir, un año después, en la misma portería en la que perdimos por 4 segundos el ascenso a Primera División, un año después Araujo mete gol, el segundo gol contra Zaragoza, y prácticamente también al final, no fue tan apurado, pero también creo recordar que fue en 1986 o por ahí, en la misma portería, en el mismo estadio, el mismo equipo, en la misma competición, en un playoff donde se jugaba todo en ese mismo partido. Entonces, saber superar eso, que nos ayudó muchísimo la gente, porque hubo una reacción espontánea de arrope al equipo, que ese apoyo espontáneo de mucha gente es la que incluso llegó hasta el aliento final, que vuelve el equipo de Zaragoza después de perder 3-1 en la Romareda, y va gente al aeropuerto. Eso impacta en los jugadores, impacta también en el cuerpo técnico, y se redobla el acto de fe para ir a ganarle al Zaragoza por 2-0, que fue el resultado final y el que hacía falta para ascender. Es igual que el que nunca siente miedo no es valiente. El que es valiente es el que siente miedo y lo supera. El que nunca siente miedo es un inconsciente, tranquilamente, pero el miedo es una emoción sustancial a la naturaleza humana. Entonces, lo que tiene valor es la superación, y el deporte desde pequeño, pero imagínate en la élite, qué es lo que hay que hacer para llegar a ella. Ese instinto de superación debe ser un motor que no se apaga, y cuando dejas de sentir esa voz interior de superación diaria, entonces cuando o no te mantienes, o decaes, o tienes que retirarte. Pero eso también se forja en la derrota. Eso se forja no solamente en las etapas dulces. Tú no conoces a una persona, ni te puedes hacer una imagen integral de una persona cuando todo le va bien y cuando todas las circunstancias son festivas. Porque vayas a un almuerzo un viernes para cerrar la semana y descomprimir, o porque estés por ahí pasándotelo bien, bailando, o en cualquier actividad de ocio. Una persona terminas de conocerla en una situación comprometida, en una situación apurada de la vida, que la vida nos tiene reservada muchas situaciones de esa característica. Y cuando hay un mal momento, es en los peores momentos donde terminas de conocer a las personas. Y te hago un símil con el amor, ¿no? O sea, las parejas, tú nunca terminas de conocer a tu pareja hasta el momento de la separación, porque ahí es donde nace también la generosidad del amor que siente una persona, que aunque no pueden seguir juntos, han compartido tanto que esa historia compartida no quieren que se devalúe. Y luego otras personas que si están contigo bien, y si no están contigo se puede armar el mundial, ¿no? Pero son en las situaciones comprometidas cuando mejor se conocen a las personas, cuando se termina de conocerlas. Lo comparto en los momentos difíciles, ¿no? Sí. Es cuando uno dice... Sí, sí. Incluso los amigos, ¿eh? Sí, sí. Fíjate que nosotros nuestros mayores problemas para encajar situaciones es precisamente en los momentos de éxito. En los momentos de éxito, el éxito muchas veces también se te atraganta, porque no sabes gestionarlo, y más un club como nosotros, que estamos abonados a las penas siempre. O sea, nosotros tenemos una tendencia histórica de nos enfrentamos a los primeros de la tabla, o nos enfrentamos a los más grandes equipos del planeta, al Real Madrid, al Barcelona y tal, y resulta que no nos ganan. Y después nos enfrentamos al que va colista, y tenemos nosotros ese sentimiento solidario histórico de que solemos perder en ese tipo de situaciones. Entonces, también los grandes pierden con el colista, ¿eh? Sí, sí, todos, porque... Son 8 contra 11. Porque, ¿qué ocurre? Que hay momentos en la vida, por eso el fútbol es tan metafórico de lo que es la vida.
Hay momentos en la vida que solamente son dos hombres sin una capacidad adquisitiva, sin una extracción social, sin mayor o menor instrucción, sin que sepa 3 idiomas o apenas hable. Hay situaciones en las que la esencia es lo que se abre paso, y muchas veces presupuestos grandísimos contra presupuestos mucho más cortos en una competición deportiva profesional, pues se dan ese tipo de sorpresas, y la Copa del Rey es especialista, una competición especialista en darnos ese tipo de lecciones, ¿no? Pero sí es verdad que en la regularidad, como es una competición liguera, en la regularidad tú le podrás ganar al grande, es decir, David le podrá ganar a Goliat 1 de 10, pero si juegas 10, 9 serán de Goliat, 1 será de David. Por eso el campeonato liguero es mucho más difícil que se produzcan sorpresas al final, porque hay muchos enfrentamientos y la regularidad es lo que marca la tendencia. Pero también es verdad que cuando un club como la Unión Deportiva Las Palmas ha estado de sus 30 a 35 últimos años más veces en segunda vez que en primera división, cuando llegas a primera división también tienes que saber gestionar una situación nueva. No solamente las dificultades te los pone una derrota o una situación de precariedad económica, también te pone y te enfrenta a nuevos desafíos, situaciones de éxito deportivo que luego también tienes que saber gestionarlo y asimilarlo, porque se pueden atravesar igual que otras situaciones que no son de éxito. ¿Y dónde está la clave? Porque claro, cuando un equipo asciende a la primera división, un equipo humilde, noble, pues lo primero que dice, vamos a ver si nos mantenemos. Y parece ser que la liga es mantenerlo. Y es la realidad. Porque yo creo que todas las metas que el bacalao lo tiene. Todas las metas que te pones tienen que ser mesuradas, quiere decir, tienen que ser factibles y adaptadas a tu realidad. Luego puede haber excepciones, pero sabes perfectamente que ahora los equipos que están luchando por no descender en primera división, sabes el perfil que tienen. Los equipos que están luchando por ascender a primera división, o el que acaba de ascender, el Español, sabes el perfil que tiene. Es decir, tú puedes ir en contra de la tendencia una vez cada no sé cuántos años, pero no es lo habitual, es lo excepcional. ¿Qué ocurre con la Unión Deportiva Las Palmas? Que cuando en 2015 asciende sin apenas infraestructura. La Unión Deportiva Las Palmas se planta en primera división de la primera o segunda liga más potente del planeta, y sus jugadores entrenaban en un barracón de obra adaptado a vestuario, con un solo campo de entrenamiento. Efectivamente. Sin estructura organizativa madurada o engrasada. Y aunque parezca que eso no juega en el campo, influye, no sé en qué porcentaje, pero influye. Entonces nosotros tenemos siempre la ambición de que el jugador se sienta lo más cómodo posible, de que las relaciones entre direcciones deportivas, cuerpos técnicos, jugadores, personal no deportivo, los distintos estamentos del club, pues vayan lo más armónico posible, dentro de lo difícil que es gestionar una empresa con tanta proyección mediática, que si ocurre algo que lo podemos nosotros cifrar en un conflicto a nivel 2, cuando se proyecta mediáticamente, a veces se proyecta a ese nivel 2, pero a veces se puede proyectar a nivel 8 y generar un ambiente de una conflictividad que es artificial, que es una metarealidad que no corresponde con lo que está ocurriendo en el club. Y a la inversa, hay conflictos y hay situaciones comprometedoras que uno consigue resolverlo sin que trascienda dentro de casa, y siempre es más difícil que sea dentro de casa. Pero claro, también le estás preguntando a un periodista. Yo creo que la función del periodista es informar de todo lo que se entere. La función de alguien que trabaja para una organización es intentar que su organización no sufra un sobreestrés empresarial, y que si hay cualquier problema
enfocar todas las energías en solucionarlo, no en acrecentarlo. Entonces esos son intereses diferentes, pero son realidades que tienen que convivir en paralelo y uno tiene que aceptarlo con mucha naturalidad, todos los inconvenientes propios de un sector que en realidad por lo que tienes que trabajar es porque el club para el que te ha empleado cada día o cada semana al menos avance 1 milímetro, ¿no? En el ámbito que sea. Uh-huh. Has dicho algo, el periodista tiene que informar, pero hemos pasado del periodismo deportivo a la alzaza rosa deportiva, ¿no? Uh-huh. Influye más en lo que hace, lo que no hace, buscamos siempre el conflicto donde no hay, para crear la noticia. Pero fíjate que generalizar siempre van a pagar justos por pecadores, quiero decir. Que hay gente que tiene como una actitud informativa y que es comercial para ellos el hecho de hablar o magnificar un conflicto o poder dedicar mucho tiempo a algo que no consume tanto tiempo en el propio club, pero luego hay otras personas que son de otro corte. Quiero decir, yo creo que siempre lo que hay que hacer es trabajar, que cada uno dentro de su propio ámbito ejerce su profesión como considere más conveniente y aceptar con bastante naturalidad que hay muchas formas de encarar el periodismo, ¿no? Y yo encaré el periodismo también de una manera que a unos les gustaba y a otros no. Unos dicen que yo era... nunca iba a gusto de todo. Que era a veces muy duro con la Unión Deportiva Las Palmas, otros piensan que fui incluso indulgente y en ocasiones casi oficialista, otros... Y luego tú te das cuenta cuando entras en el club que a veces fuiste excesivamente indulgente en algunas cosas y en otras tampoco supiste entender cómo interpretar la situación adecuadamente. Nos quedan 3 minutos de programa y no me gustaría despedir este programa sin hablar también de la base. ¿Se ha paralizado la formación de la base en este año de pandemia? Algo más de un año de pandemia. Desde luego, si paras la competición, paras también un aspecto fundamental de la formación. Eso no hace falta ser profesor de nada para entenderlo. Lo que es verdad que esta pandemia ha traído también muchas medidas contradictorias y sin entrar a censurar ninguna de ellas, sí es verdad que es difícil entender que los niños puedan estar en la clase y que no puedan estar compitiendo en un campo de fútbol. Desde luego, si hubiera riesgos dentro de un terreno de juego de contagio, los profesionales no jugarían. La situación de contagio, por todo lo que ha trabajado la Liga, todo el esfuerzo que ha hecho la Liga, que presentó el Consejo Superior de Deporte, el protocolo más exigente de todos los sectores empresariales y productivos y de eventos, de organización de eventos del país, de todo lo que concluyó el Instituto Alemán que rige todas las políticas de prevención contra el COVID, es imposible contagiarse en un partido de fútbol, porque tú tienes que estar 15 minutos cara a cara violando la distancia de seguridad. En un partido de fútbol esa situación cara a cara 15 minutos continuadamente no se da nunca en la vida, nunca en la vida. De hecho, lo que se dan son, creo que no llegan a 8 segundos cara a cara a dos jugadores que estén quietos, parados, plantados sin respetar la distancia de seguridad. Es dificilísimo, pero si tú tienes además que la actividad escolar se ha reanudado, que había mucha alarma cuando se decidió eso y se ha demostrado que se ha seguido el curso académico con normalidad, pues si tú en las aulas tienes a 20, 25, 30 chiquillos 6 horas al día en un espacio cerrado, aunque tenga las ventanas abiertas, suena muy contradictorio el hecho que la competición se interrumpa en la base y bueno, gracias a Dios se va a reanudar ya de forma inminente.
Eso esperemos. Y por supuesto, y que poco a poco nos vayamos avanzando, ¿no? Y superando a este virus. Patricio, ha sido un placer tenerte en esta casa y compartir contigo este tiempo de los profesionales. Gracias, Paco. Gracias por me alegra verte. Igualmente, amigo. Pues cerramos esta entrevista con el director general de la Unión Deportiva Las Palmas, don Patricio Piñaño García. Ha sido un placer compartir este tiempo con alguien que ha vivido la Unión Deportiva Las Palmas y vive la Unión Deportiva Las Palmas. Alguien que no tiene reloj para trabajar por la Unión Deportiva Las Palmas. Y eso es fundamental y hay que agradecer y valorar. Y cuando lo llamamos, pues cordialmente siempre nos atiende. Gracias por estar con nosotros compartiendo este tiempo de Canal 4 TV. Ahora les dejamos a todos ustedes con la programación de Canal 4 TV.